Alabado sea Dios, alabado sea Dios porque para siempre es su misericordia, por todas las cosas buenas que Él ha hecho, en las cuales hemos podido reflexionar. Y bueno, pues vamos ahora a pasar a esta otra parte de la reunión, a compartir eh, la palabra de hoy, que como te decía, es la última sesión, es la última plática del ciclo que hemos venido teniendo, que lo hemos llamado la familia en crisis, el derrumbe de la sociedad. Y pues ya se acabó. Hoy vamos a hacer una pequeña síntesis quizás de algunas cosas que hemos visto y vamos a dejarlo todo envuelto en algo muy hermoso que es una promesa de Dios para la familia. Pero antes de eso vamos a leer un texto que está en el Eclesiastés capítulo 9 y vamos a leer los versos del 2 al 4. Ponga mucha atención, este verso es un verso para introducir la sesión de hoy de la palabra que vamos a tener. Y es un texto muy interesante que no se lee mucho y que a veces cuando lo lees pudieras quizás pues leerlo un poco apresuradamente sin reflexionar en algunas de las cosas que significa. Dice así el verso 2: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Vamos a orar juntos. Padre, te pedimos que nos acompañes aquí también en tu palabra, en las mentes de cada uno de los que estamos aquí, para poder entender tus palabras y también para que, siendo este día y esta plática la culminación de toda una serie de enseñanzas, que tú pongas en el corazón de los oyentes y de aquellas personas que quizás hoy es el primer mensaje que escuchan, que pongas esa disposición, ganas, necesidad de escuchar todo el ciclo para así ser enriquecidos como tú nos has enriquecido a muchos de los que estamos aquí y que hemos podido estar reflexionando en todas estas cosas importantes para ti y sobre todo para nosotros y para el mundo que está en tinieblas. Padre, te pedimos tu participación, te pedimos tu presencia para que la palabra sea viva en nuestros corazones. Y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, ¿qué te parece que lo volvemos a leer? Dice, todo acontece de la misma manera a todos. O sea, todas las cosas le pueden pasar de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos.
Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Cuando dice aquí un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al malo, se refiere a cualquier suceso en la vida. Pueden ser sucesos considerados buenos o sucesos considerados malos. Puede ser la enfermedad. O sea, la enfermedad puede atacar a una persona independientemente de su condición moral, independientemente si la persona es buena o si la persona es mala. O sea, hay buenos que son y que viven aquejados de muchas enfermedades y hay malos que viven también con muchas enfermedades. También hay buenos sin enfermedades, así como hay malos sin enfermedades. O un accidente no lo debemos de considerar, en muchos de los casos, no se debe de considerar como pues una consecuencia de una mala acción, ¿no? O sea, una persona puede beber alcohol, demasiado alcohol, y entonces coge su coche y tiene un accidente. Hombre, creo que eso es obvio, que ese accidente es una consecuencia de su mala acción, pero a lo mejor esa persona se estrelló con unas personas, con una familia que no tenían nada. O sea, a lo mejor iban a la iglesia, a lo mejor iban a ver a la abuelita y están los niños pequeños que sabemos que son inocentes, que sabemos que Dios los estima mucho y sin embargo tuvieron ese accidente. Entonces, un accidente puede pasarle a unos o a otros. Asimismo, el éxito, quizás en tu negocio, puede pasarte independientemente de si eres bueno o malo, que una persona encuentre una buena esposa. Hay malos que tienen buenas esposas. De hecho, hay muchos malos que tienen buenas esposas. Y finalmente la muerte, que también está considerado ahí en el texto que leímos, es algo que le sucede a la gente indistintamente de si es buena o de si es mala, indistintamente de si dice hace sacrificio o teme o no hace sacrificio, o sea, o que teme, que jura, o que teme el juramento, o que teme a Dios o que no lo teme. Un mismo suceso acontece a todos. Ajá. Ahora, ¿qué te quiero decir? ¿Por qué esto es una introducción? Bueno, esto es una introducción, bueno, no solo por lo que ya te platiqué, sino porque este, eh, este ciclo de enseñanzas que tienen que ver con la familia y la relación que hay entre la familia y la sociedad, de modo que cuando las familias están peor, la sociedad está peor. Si las familias estuvieran mejor, la sociedad entera en su conjunto estaría mejor. Se ha dado en el contexto de la pandemia de COVID-19, ¿ok? Se ha dado en un momento en donde las personas del mundo entero han estado en su casa más tiempo de lo que normalmente hubieran estado. Y por lo tanto han convivido más con otros miembros de su familia. La pandemia es precisamente un ejemplo más de que todas las cosas les suceden o les pasan a unos y a otros indistintamente, a los buenos y a los malos, ¿sí? La pandemia ha afectado las familias y la vida, los negocios, la armonía de los días, le ha afectado a personas buenas y a personas malas, a personas que buscan a Dios y a personas que no temen a Dios. Ha sido parejo. Y así como ha sido pareja la pandemia, así cualquier suceso puede ser parejo para una persona o para otra, independientemente de cómo sea. A pesar de todo el dolor que está dejando a su paso por este planeta, sería sabio de nuestra parte reflexionar en las cosas buenas que la pandemia nos haya aportado. De hecho, pensar de este modo, o sea, de modo de que uno aún en las circunstancias malas trata de entender lo bueno, es un privilegio de los hijos de Dios, es un privilegio de los cristianos, pues está escrito
En la Biblia, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el verso 28, está escrito que a aquellos que aman a Dios todas las cosas les suceden para bien. O sea, aún las cosas que parecen malas resultan en un beneficio espiritual y en un beneficio de maneras que uno no puede calcular, a veces ni imaginar tampoco, para aquellos que amamos a Dios. O sea, tenemos el inmenso privilegio de saber que pase lo que pase, aparentemente bueno o aparentemente malo, todas las cosas obran para nuestro bien, conforme a un propósito, y ese es el propósito al cual hemos sido llamados, ¿sí? Entonces, no hay cosa que nos suceda que no sea para nuestro bien. No hay acontecimiento que pase en nuestras vidas que no nos pueda funcionar, obrar para nuestro bien. Eso es un privilegio de los cristianos. Así como podemos ver que hay otras personas, que hay personas que no buscan a Dios, que no ven la misericordia de Dios, que no reflexionan en los beneficios de Dios, y tú te das cuenta que cualquier cosa que les pasa es para su mal. Lo mismo es de un lado que de otro. Si tienen, mal. Si no tienen, también mal. Si les saludaron, mal. Si no les saludaron, también mal. Si, no lo sé, o sea, si hay pandemia, mal, pero si no hay pandemia, tienen otro tipo de preocupaciones que les quitan el sueño y la gratitud también de todos modos. Si llueve, mal, y si no llueve, también mal, ¿sí? Entonces, yo, la verdad, espero que tú también, yo me cansé de ser así. Cuando yo me di cuenta de que para una persona que no está en el favor de Dios, porque no quiere el favor de Dios, todo es para mal. Entonces, quizás, yo creo, me puse a reflexionar por la misericordia de Dios, y yo te lo pido que tú lo hagas, yo lo pido que tú hagas eso mismo, o sea, que te des cuenta, porque hay gente que de veras, les es para bien, todo les es para mal. Su boca lo dice, sus actitudes lo demuestran. Pero privilegio es de los hijos de Dios que todas las cosas que sucedan les sirvan para bien, obren para su bien. Y uno pudiera decir, oye, pero ¿qué de bueno pudiera haber en todo este drama del COVID-19? Yo en realidad pienso que sí hay muchas cosas buenas que nosotros podemos sacar de de este año y medio que ya se prolongó tanto, y creo que podemos sacar muchas cosas buenas, sobre todo por lo que te decía hace rato, que esto ha obligado a que muchas personas pasen más tiempo en su casa de lo que pasarían normalmente. Entonces, aquí ha habido muchos beneficios en las relaciones interpersonales. Cuando tú has podido valorar cosas que antes no valorábamos, cuando nos hemos dado cuenta que dábamos por hecho cosas que eran tan importantes porque las teníamos ahí y no nos dábamos cuenta de cuánto valor tenían, cuando no pudiste abrazar o no pudimos abrazar a alguien cuando lo necesitaba, o cuando nosotros necesitábamos ser abrazados, cuando no nos podíamos reunir en fechas importantes que recordaban cosas tan importantes en nuestra vida, o cuando tuvimos que vivir aislados a fuerza. Todas estas cosas nos llevaron a reflexionar, ¿sí? Y yo creo que todos hemos tenido directamente algún familiar que se nos murió ya cerca, ya cercano. Al principio parecía que nada se acercaba, parecía que al principio, en los primeros meses, bueno, pues decían de que había personas que se infectaban y que había muertos por aquí o por allá, pero nosotros no nos llegaba, pero nos llegó, y muy probablemente a ti también. Así que en medio de todo el dolor y la tristeza que puede haber causado, creo que si pensamos en las relaciones personales, interpersonales, entre la gente, en la familia, entonces seguramente pudimos llegar a darnos cuenta, a valorar cosas que antes dábamos por hechas, porque las teníamos, porque, pues, oye, pues abrazar a alguien pues era algo que se podía hacer si tú querías, o darle un beso a alguien, saludarlo de beso, pero todo cambió y mucho tuvo que ver con las relaciones entre nosotros. Esta pandemia en muchos sacó a la luz la incapacidad que tienen de disfrutar su propio hogar.
Muchos se sintieron incómodos, se sienten incómodos, invadidos, aburridos y desesperados. Pero otros han conocido quizás por primera vez a su familia, han valorado su compañía, han hablado juntos de sus planes para el futuro, se han integrado y se han dado cuenta de que la vida en familia es lo mejor. Unos han encaminado el confinamiento para incrementar sus vicios, sus malas costumbres y su mal humor. Unos se han vuelto esclavos de las telenovelas. Bueno, yo les llamo telenovelas, hoy en día se les llama de una forma más interesante, ahora se les llama series o shows, y bueno, se han vuelto esclavos de los shows, pero otros han descubierto la lectura o han aprendido a tocar un instrumento, han usado este año y medio para aprender quizás a tocar una guitarra o el piano o la flauta. O han hecho un curso de algo que les ha enriquecido, quizás de corte de cabello o de electrónica para arreglar cosas electrónicas o para arreglar otros cosas como lavadoras o como secadoras y licuadoras y ese tipo de cosas, que es en sí mismo un oficio. O han aprendido una habilidad manual como coser o la pintura, o vete a saber. O sea, unos han podido usar este tiempo de forma benéfica, les ha aportado este tiempo porque les dio la oportunidad que antes quizás no tenían por las prisas, por las carreras y porque ya tenían el día totalmente ocupado y totalmente, no sé, algunos tienen que hacer 2 horas de camino para su trabajo, imagínate. Entonces algunos ya no podían ir al trabajo, entonces se tuvieron que quedar en casa y todo lo que pudiera aparentemente ser un mal, resulta que depende mucho de la persona si lo convierte en un mal o si lo convierte en un bien. Unos se deprimieron en el confinamiento, se quejaron de todo, se esclavizaron a la comida, mientras otros contaron las bendiciones que les quedaban por delante y agradecieron a Dios cuando consideran su suerte en comparación con otras personas, con aquellos que sufren muchísimo más que nosotros. Entonces, uno mismo encamina los acontecimientos cuando uno tiene fe, cuando uno considera a Dios, cuando uno considera que Dios sabe las cosas que pasan, porque esto tiene que ver con la confianza en Dios, esto tiene que ver con confiar en que Dios lo que determina o lo que deja que suceda en tu vida es algo que Él sabe y lo permite. Y entonces eso te da confianza porque sabes que no va a ser para tu mal y que no necesita ser para tu mal, que se puede convertir en un bien porque todas las cosas obran para bien, para aquellos que amamos al Señor. Y aquellos que tenemos un propósito, también Dios dirige las cosas para que se vaya haciendo ese propósito en nuestras vidas. Propósito que, por cierto, también vimos en este ciclo de manera bastante extensa e interesante, de modo que te recomiendo que puedas meterte más en los temas, buscarlos y pedirle a las personas que pudieran ayudarte con esto, porque creo que te puede enriquecer mucho, sobre todo si apenas estás escuchando esta o acabas de empezar a escuchar este ciclo. El texto que leímos de Eclesiastés también dice, ahí dice que, que mientras una persona, en el verso 4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, hablando en el contexto de que ese mismo suceso que es la muerte va a pasar a unos y a otros. Pero este texto, el verso 4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y esto te debería de poner hoy muy contento, porque a nivel personal, tú hoy estás vivo y tú hoy tienes esperanza, ¿sí? Y a nivel familiar también. Hoy estás vivo, así que hoy tienes una esperanza y tu familia también la tiene. Esa es la buena parte de todo esto que estamos leyendo y de todo esto que estamos considerando cuando al rato te des cuenta que la condición tanto personal de muchos y familiar es malísima. Pero sin embargo, si se cuentan entre los vivos,
todavía hay esperanza. Así que te decía hace rato que esta es la última sesión de este ciclo, crisis de la familia, derrumbe de la sociedad, y quisiera rápidamente hacerte una síntesis de los temas generales más importantes que se ha cubierto en este tiempo. Por ejemplo, hemos hablado de la función de la familia en cualquier sociedad. O sea, la familia tiene una función importantísima en la sociedad que sea, en cualquier sociedad. Hemos hablado de los diferentes miembros de la familia, de las diferentes partes en una familia y de los roles o la participación de cada uno de esos miembros en la familia. Hemos hablado del amor como el vínculo perfecto, o sea, como el ingrediente esencial que une a los miembros de las familias, a una persona con otra o a las personas que pueden ser de una familia o fuera de una familia, pero el amor viene a ser el vínculo perfecto, el ingrediente esencial, el mejor. Hemos hablado del propósito original de la familia como invención e idea de Dios mismo. Esto es muy importante. La familia no es una concepción social que el hombre haya inventado. La familia la inventó Dios y por lo tanto le dio un propósito divino, un propósito muy alto a lo que es la familia. O sea, no es una invención del hombre, es una invención de Dios. Hemos hablado del diseño original de los componentes principales de la familia, el hombre y la mujer, el marido y la esposa. Sí, hemos hablado de cada uno de ellos, de cómo Dios los diseñó con el propósito personal a cada uno y también con el propósito como familia. ¿Sí? El propósito también final de toda la creación, incluida la familia, incluidos los miembros de la familia o cualquier persona en la creación para el plan supremo de Dios. Hemos hablado de la universalidad de la familia en cualquier cultura. ¿Qué quiero decir con esto? Que como la familia es una invención de Dios, no de los hombres, tú encuentras que el hombre ha hecho familias en donde quiera que esté, en cualquier punto remoto del planeta. ¿Sí? Lo mismo en Europa, que los inuits o los esquimales en Alaska, que los aborígenes en Australia o las tribus de África o del Amazonas o de Sudamérica, ¿sí? Tribus y lugares que están lejos y sin capacidad de haber sabido unos de los otros y sin embargo todos crearon familias, todos hicieron vínculos familiares, un hombre, una mujer, unos hijos, y consideraron sus familias de una manera o de otra, pero consideraron sus familias como esa parte importante. ¿Sí? Entonces, bueno, pues todo esto al estarlo meditando, reflexionando en ello, pues todo esto te lleva a ver la importancia de la familia. Y al ver la importancia de la familia, tanto para los individuos como para la sociedad, también empiezas a ver los ataques contra la familia. Ataques por medio de enemigos internos y externos en la sociedad, con las ideologías, e internos tú y yo. Porque muchas veces en una familia el enemigo es uno mismo. En una familia la mujer puede destruir o construir la familia. El hombre puede hacer el cabeza de familia, aquel que debería de ser una de las partes medulares de la familia, resulta que es la causa y la razón principal por la que esa familia se echa a perder y por la que la está llevando a la ruina. Es precisamente quien debiera de estar construyendo, quien debiera con su autoridad estar edificando esa familia, y es el mismo que la está destruyendo. Entonces, en la familia hay enemigos internos y enemigos externos, pero hemos visto que desde el principio el diablo ha querido destruir la familia y la ha atacado de forma implacable. Has visto la relación de la familia con la sociedad y hemos visto la poca esperanza que hay para las familias en el mundo actual. ¿Poca esperanza dije? Sí, muy poca esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza para las familias y para la sociedad es solamente para aquellos que escuchen la voz de Dios
que reflexionen en lo que se está hablando y que quieran un cambio, que vean cómo han hecho mal las cosas, que se den cuenta de que su sabiduría no ha sido suficiente, que la sabiduría del mundo ha sido, lejos de ser buena, ha sido mala para hacer las familias en la forma como hoy actualmente están hechas, y entonces abandonar ese camino falso y volverse al camino de las Escrituras, a los fundamentos de las Escrituras para la familia y para la vida personal. Entonces, esos son los únicos que tendrán esperanza, porque en general, y luego lo vamos a ver un poquito más, en general no hay esperanza. Pero tú estás vivo, te encuentras entre los vivos y has estado abriendo tus ojos a la palabra de Dios, has estado abriendo tus oídos a la palabra de Dios, has estado considerando cosas que nunca antes consideraste, has estado considerando tus acciones malas, has estado viendo tu influencia en tu familia no como buena, sino como mala. Y estás reflexionando y estás temiendo a Dios y estás dándote cuenta que lo que tú pensabas que hiciste bien en realidad quizás lo hiciste mal. Bueno, para ti hay esperanza, definitivamente. Malaquías capítulo 4, en el verso 4 al verso 6, dice así. Y aquí encontramos precisamente, y es con lo que quisiéramos despedirnos de este ciclo y cerrar con una palabra muy seria, sí, pero también optimista, que es la promesa de Dios para la familia, antes del día de Jehová grande y terrible. Escucha bien, por eso te digo que hay poca esperanza, pero hay esperanza para los que están vivos y para aquellos que teman a Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra viene justo antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. En otras palabras, antes de una catástrofe social, antes de una catástrofe quizás mundial, quizás apocalíptica, no lo sé, pero antes de ese día de Jehová grande y terrible, va a pasar algo bueno. ¿Qué va a pasar? Lo dice Malaquías en el verso 4 al verso 6. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Luego vas a ver que esto ya sucedió en una ocasión y va a volver a suceder. ¿Por qué? Porque cuando aquí habla de que mandaría al profeta Elías, se refiere también, y lo dijo Cristo, que se refería a él, a Juan el Bautista, justo antes de que llegara Cristo, justo antes para prepararle el camino, para preparar los corazones de las personas para que pudieran entender, para que pudieran ver que el reino de los cielos se estaba acercando y que entonces tenían que arrepentirse y que tenían que dejar sus malas obras para poder recibir y ser recibidos en el reino de Dios. Y dice que entonces el corazón de los padres se volvería a los hijos y el corazón de los hijos se volvería a los padres. Va a haber un tiempo y ese tiempo es ahora. Si nosotros escuchamos, como dice ahí, si nos acordamos de la ley de Moisés, su siervo, dice, y de sus leyes y de sus ordenanzas para todo Israel, entonces Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Con todo lo que hemos estudiado y meditado respecto de la familia, hemos podido ver que las ideas que ha tenido Dios para la familia han sido ideas perfectas, ideas con unos propósitos altísimos. Hemos visto la familia que Dios ha ideado y se nos ha antojado. Hemos entendido la función tan vital que tiene la familia para cada uno de sus miembros y sobre todo para los miembros más jóvenes. Hemos visto la importancia tan inmensa que tiene una familia sana y su relación en la construcción de una sociedad saludable, o sea, la relación de la familia con la salud, con la salud de la sociedad. Hemos comprobado los beneficios de una familia funcional, donde sus miembros se aman, donde sus miembros se apoyan, se respetan y se protegen, convirtiendo a la familia verdaderamente en un oasis en medio de este desierto.
un paraíso verdadero de satisfacciones personales, un paraíso donde tu necesidad de afecto, donde tu necesidad de sentimiento, de amor, se ve suplido y está a nuestro alcance por medio de la familia. Hemos anhelado eso que Dios ideó, pero también nos hemos dado cuenta con dolor de que hoy la mayoría de las familias no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. La mayoría de las familias no tienen nada que ver con ese paraíso que estamos diciendo, ni con ese oasis en medio del desierto. No tienen nada que ver con la idea y con el propósito que Dios pensó. Para muchos, la familia es, por el contrario, un lugar de dolor, de miseria, de quejas o de tristeza. Muchos de los que están aquí, aprendieron el pecado en su casa por medio de sus progenitores o sus tías o sus tíos o sus padres. Conocieron el vicio o la promiscuidad. En su casa se volvieron adictos y se esclavizaron a sus pasiones demandantes. En su casa aprendieron a odiar, aprendieron a no amar y a no perdonar. Para muchos eso es el hogar. Para muchos la casa no significa, su hogar no significa esa idea que hace rato estábamos anhelando. Para muchos pensar en su hogar no es pensar en un paraíso, ni pensar en un oasis en el desierto y en un lugar donde se suplen nuestras satisfacciones y donde se vive pleno en muchos sentidos. Para muchos es una tragedia, para otros no es tanta tragedia. Pero, aunque no es tanta tragedia, tampoco es lo que Dios ideó, no es lo que Dios quiso que fuera. Muchos incluso consideran, porque no es una tragedia, precisamente consideran que su casa está medianamente bien o muy bien, cuando en realidad su casa, el hogar de muchos, se ha convertido exclusivamente en un lugar para comer, para dormir y para entretenerse, en donde hay miembros aislados unos de otros que cumplen estas funciones básicamente. Comen, no conviven, duermen, descansan y se entretienen. Por lo general, no juntos, sino cada uno en su cuarto o cada uno en su esquina, en sus entretenimientos personales, en los que cada uno, en las preferencias que cada uno tenga cuanto a diversión o entretenimiento. Y en eso se ha convertido la casa para muchos. O sea, pues sí, a lo mejor no es ese lugar horrible donde muchos aprendieron a pecar, donde muchos aprendieron a odiar, donde muchos aprendieron y conocieron los vicios. A lo mejor no es ese lugar, pero tampoco es lo que Dios ha querido que sea. Y no está cumpliendo la función ni para cada uno de sus miembros, ni mucho menos para los propósitos que Dios tiene de forma individual y de forma colectiva como familia. A mí siempre me ha llamado la atención que la familia haya sufrido tantos ataques desde el primer momento que fue creada. Yo así he podido pues entender y constatar la importancia de la familia. O sea, si algo es muy importante, entiendo que vaya el enemigo de las almas a quererlo destruir, lo entiendo perfectamente, y a mí me parece que la familia ha sufrido unos ataques constantes, unos ataques detrás de otros, siempre con el propósito de desmoronarla, siempre con el propósito de desintegrarla, siempre con el propósito de hacer que no funcione y que además no cumpla los propósitos que Dios quiso. Y a mí eso me habla de lo importante que es la familia. Quisiera que lo comprendieras también así. No solamente por el lado positivo, donde tú al analizar las funciones que tiene la familia para cada uno de sus miembros, al analizar la bendición que es tener una buena esposa, que es tener un buen marido, que es tener unos hijos, que es poder compartir con ellos, que es poder apoyarse unos a otros, que es poder fortalecerse, que es poderse consolar, que es poder tener propósitos comunes en la vida para que en vez de que los gastos y las dificultades sean para uno solo, sino se compartan para 4, para 5, para 6, se dividan. No vamos a negar
que todos estos ataques e intentos de destruir la familia, no vamos a negar que hayan tenido éxito, han tenido mucho éxito. El diablo, por medio de sus hijos que tiene metido en todos lados, metidos entre las ideologías, metidos entre la política, han tenido éxito en sus ataques contra la familia, que tiene metidos en los grandes corporaciones del entretenimiento, ¿verdad? Como Walt Disney o como cualquiera de los que hoy en día están manipulando y gobernando y educando a las masas, tanto de grandes como de chicos, ¿sí? Ahí tiene mucha parentela el diablo, muchos tiene. ¿Para qué? Para poderse meter y para poder dar sus ideas y meterlas de manera incisiva, de manera muchas veces sin darse cuenta, como ya lo hemos hablado ampliamente en otras sesiones de este ciclo que hoy termina. Bueno, lo que puedo decir es que sí ha tenido mucho éxito en ese intento de destruir la familia. Las ideologías que se van implantando de forma metódica, silenciosamente, la manera como la gente piensa, cómo va cambiando la forma de pensar, cómo van cambiando las palabras, cómo van cambiando los conceptos, cómo las ideas las van dando forma a la forma que ellos quieren. Resulta que hoy tenemos una familia, en el mejor de los casos, porque ya sabes lo que te decía hace rato, que la familia para muchos es una tragedia, pero en el mejor de los casos la vida familiar de muchos es una vida de hogar donde sí efectivamente hay muchas cosas materiales, más que antes, pero donde la familia está más hueca que nunca. Un lugar de comer, de descansar y de entretenerse, pero que carece de sentido, que carece de función, que está vacía de los elementos importantes, sin amor, sin propósitos comunes, sin metas comunes. Eso es la familia para muchos y se conforman. Pero eso no es la familia que Dios hizo. Eso no es lo que Dios ideó. No te conformes con eso. No te conformes con que en tu casa no se estén matando unos a otros. No te conformes con que en tu casa el tío no viole a la sobrinita. No te conformes con que en tu casa no haya vicios o no haya excesos de droga en tu casa. No te conformes con eso, sino que entiendas para qué es tu familia, que entiendas cuál es el privilegio que tenemos de tener una familia y que sepas cuáles son sus propósitos y que colabores con Dios para que esos propósitos se lleven adelante. En el modelo actual de familia, tú te has dado cuenta que se saca a la madre de casa. Se saca, ¿por qué? Porque las necesidades, porque la vida exigente hoy en día para encontrar cosas materiales y para tener suplidas las cosas básicas para vivir, hacen en muchos casos que la mamá tenga que salir de casa. Y entonces se limita su interacción, su hermosa interacción y su hermosa influencia que debe de tener y que tiene la mamá en una casa, se limita o de plano se anula. La educación de los hijos se saca de la casa y se traslada a otras terceras personas, la escuela, que muchas veces están totalmente de acuerdo con las políticas e ideologías mundanas y entonces no tienen ningún empacho en enseñarle a tus hijos y educarlos las cosas que en realidad le deberíamos de educar nosotros. La espiritualidad lo mismo, se aleja de casa y se delega en la iglesia, en pastores o en terceras personas fuera de casa. El mundo actual y el modelo de familia actual mantiene al papá alejado de la casa el 90% de su tiempo y cuando llega a casa ya no le quedan más que unas pocas reservas de fuerza, unas poquitas reservas de inteligencia y muy poquita paciencia y de esa manera pues te das cuenta que también su función es anulada. Nos alejamos de la familia extendida, nos alejamos de los primos, nos alejamos de los abuelos y cada quien se concentra en sus propios problemas. Hace que lo que queda del hogar sea un recinto aislado de las demás personas. Y piensa uno, bastante difícil están las cosas que cada quien se rasque con sus uñas.
O sea, hoy la familia que está quizás identificada como el piso, ¿cómo te puedo decir? O sea, es esta casa o este departamento, eso implica que ahí hay una familia. Bueno, pues ese departamento, esa casa o ese piso no conoce a los que tiene al lado, mucho menos conoce sus necesidades. Y son extraños, y somos extraños unos de otros. Y además muy imposibilitados para hacer algo por los otros porque cada quien vive metido en sus propios problemas diciendo bastante difícil están las cosas, que cada quien se arregle. En este modelo de familia se mete la influencia, se mete la enseñanza del mundo dentro de la casa. Imagínate qué listo ha sido el diablo, que pues antes para invadir quizás una ciudad o una fortaleza tenía que meterse por la fuerza, tenía que asaltar las murallas, tenía que agarrar las catapultas y hacer que por medio de ellas, pues no sé, las rocas rompieran, rocas gigantes que se aventaban en contra de las paredes y de los muros, rompieran e hicieran boquetes en los muros para que se pudiera meter por ahí los guerreros y para que pudieran tomar la ciudad o para que si en caso de que estaban totalmente pertrechados por encima de las murallas pudieran echar animales muertos para que al morirse y ahí adentro les dieran las enfermedades y entonces no. Ahora ya no es así, o sea, ni siquiera es necesario todo eso. Ahora somos nosotros mismos los que metemos como en la historia esa de Troya, ¿te acuerdas del caballo de Troya? Que ellos mismos metieron adentro a los enemigos. Así hacemos nosotros cuando metemos por medio de la televisión, por medio de nuestros teléfonos celulares, por medio de la computadora, metemos a nuestros enemigos a nuestro hogar. Y hay veces que dejamos a nuestros hijos sentados con los enemigos de su alma. Y hacemos que nuestras hijas y que los demás estén entretenidos compartiendo con los enemigos de su alma. Este es el modelo de familia, más o menos, actualmente. La diversión, el entretenimiento, para muchos está allá afuera, muchos tienen sus amigos y sus amigas fuera. No concibo, y la Biblia no concibe la idea de que en una familia el marido tenga sus propios amigos por allá, con los que se divierte, amigos y amigas, mientras su esposa está alejada de él, de pensamiento y de hecho, o que ella tiene sus propias amistades, amigos, amigas por el otro lado con los que se divierte, y luego se preguntan que por qué no tienen cosas en común. Y eso puede ser cuando tienen amistades fuera de casa, pero hoy en día ha sido más común y más con esto de la pandemia que cada quien se aísle en su propia casa, en su propia esquina, cada quien con sus juegos, cada quien con sus entretenimientos, aislados, que ese es el punto finalmente, aislados, divididos, desinteresados los unos de los otros. ¿Y qué ha pasado? Pues ha pasado lo que ya sabemos y hemos visto y hemos platicado. Las nefastas consecuencias que tienen asolado al mundo entero, que tienen asoladas a las familias, que han sacado lágrimas a multitud de madres y de padres que ya no saben lo que hacer, ya no saben qué hacer con sus hijos, ya no tienen ni idea de para dónde caminar, o que muchos ya no quieren ni siquiera tener familia, ni tener hijos, ni nada. ¿Por qué? Porque han visto que son puros problemas. Porque han visto los hijos sin educación, porque han visto los hijos con unos problemas y con unas crisis cuando entran a los 13, 14, 15 años terribles o con un comportamiento desde antes, desde que tienen 2 o 3 años, incorregible y que no saben además cómo corregir. Y dicen, no, yo para eso no quiero familia. ¿Y qué pasa? Pues que la sociedad está dejando de tener hijos, sobre todo en los países más desarrollados, ya no se tienen hijos. O se tienen cuando se tienen 38 años, 35 años y uno nada más. Entonces, ¿ha tenido éxito el diablo? Definitivamente ha tenido éxito. La realidad es una desgracia, es general y es abrumadora. Yo lo veo clarísimo y tengo la esperanza de que tú también lo veas clarísimo, sea por las pláticas que hemos tenido, sea que se abran tus ojos a la realidad. Velo claro, esto que te estamos diciendo es solamente cuestión de abrir los ojos y de fijarse. Ahí está el mal. En medio de nosotros, en medio de nuestras propias familias está el mal. ¿Cuál es el remedio?
Leímos que era el texto de Malaquías. Leímos que ahí está el remedio o la promesa, que ahí está ese toque de esperanza para todos aquellos que estamos vivos, para nuestras familias que tenemos y que hemos dejado, bueno, lo que nos queda de familia el día de hoy, pero hay una esperanza. Veamos un poquito más a fondo esa promesa. Dice entonces en Malaquías 4, pero ahora vamos a empezar desde el verso 1. Dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que aquí tenemos un acercamiento al texto más completo y dice que aquel día será un día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, serán como paja seca. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero a los que temen mi nombre, en ellos nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. O sea, felices, como quien brinca. ¿Sí? ¿Te das cuenta del contraste? Viene el día grande y terrible, dice ahí. Y ese día va a ser muy diferente para unos y para otros. Es verdad, como leímos en Eclesiastés, el día de Jehová, cuando el Señor venga, cuando el Señor juzgue esta tierra, eso va a ser para los buenos y para los malos también. Un mismo suceso acontece a unos y a otros, sí, pero va a ser el resultado. Y la persona misma de Dios va a ser muy diferente para unos que para otros. Para los soberbios y para los que hacen maldad. Va a ser uno, y para los que lo temen y para los que se acuerdan de los mandamientos de Dios va a ser otro muy diferente. Y como te decía hace rato, este texto se refiere a Juan el Bautista. Ese Elías que va a venir se refería a Juan el Bautista, que anticipaba la venida del Señor Jesucristo. Y cómo la anticipaba diciendo entre la gente, y dice que se apartaba y predicaba en el desierto de Judea Juan el Bautista diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Diciendo, ya el hacha está puesta a la raíz, como dice ahí en el texto de Malaquías, que no dejará ni raíz ni rama. Ya el hacha está puesta a la raíz, por tanto, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y esa es la solución. Y esa es la condición que viene aparejada con la esperanza y la promesa de Dios. El arrepentimiento. El que tú abras tus ojos y veas y entiendas. Y te des cuenta de tu participación en la misma destrucción de tu propia familia y en la destrucción de tu propia vida. Y entonces reconozcas, y entonces te avergüences, y entonces pidas a Dios una oportunidad para cambiar las cosas. Eso es lo que tiene que ver a grandes rasgos el arrepentimiento. Ese es el remedio, ¿sí? Es la conversión, según el mismo texto que estamos leyendo de Malaquías. Por un lado no es nada complicado, es la conversión. Es dejar de hacer lo malo y ponerse a hacer lo bueno. Es dejar de servirte a ti mismo para servir a los demás. Es dejar de ver y de pensar que tú eres un hombre y una mujer maravillosos para darte cuenta de quién realmente eres y de quién somos sin Jesucristo. De quién realmente somos. Y de que dice la Escritura que todas nuestras obras más justas no son sino como trapos de inmundicia delante de Dios. Eso es lo que dice.
Eso es lo que dice de nuestro corazón mientras no está redimido, mientras no está convertido a Dios, mientras no está limpiado por la sangre de Jesucristo. Todo empieza en uno mismo. La restauración de tu vida ha empezado en Dios, sí, ha empezado en Dios en el sentido de que te está dando la oportunidad y que te está dando los ojos para que veas y de que te está dando y ayudando a que tus oídos escuchen. Porque si Dios nos ayudara a escuchar, veríamos. O escucharíamos y no escucharíamos ni entenderíamos nada y nuestros ojos verían, pero sería como si no vimos, como si fuéramos ciegos. Y sin embargo Dios nos ha dado oportunidad de ver y de escuchar. Y todo empieza por nosotros, tanto nuestra propia restauración como la restauración de nuestra familia. Como dijo Cristo, limpiad lo de dentro del vaso y después todo lo demás será limpio. Empieza en ti. Y después de ti seguirá en tu esposa, que es con quien más deberías tener cercanía, o en tu esposo o en tus hijos. Y después esa influencia sanadora se va a ir viendo como en círculos concéntricos cada vez más lejanos, en personas más lejanas a tu núcleo familiar. Entonces Dios va a poder meter Dios va a poder meter su mano en tu familia y va a poder meter su mano en los demás y en tu sociedad porque pudo meter su mano en ti. Y a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. No las tinieblas, sino el sol de justicia. Amanecerá ese sol de justicia. En vez de que la vida es de esas personas que todavía se cuentan entre los vivos, en vez de que la vida vaya y se vaya a una oscuridad ya completa y donde la poca luz que hay se apague y quede en tinieblas enteramente, dice que amanecerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Definitivamente, cuando esta conversión se da en una persona por la gracia y la obra del Espíritu Santo, las cosas se empiezan a ver y a rectificar inmediatamente. Inmediatamente, no mañana, sino hoy. La idea de dejar esa mentalidad individualista, desinteresada de los demás, esa forma de vivir apresurada, de vivir ensimismado, de vivir vacíos, de vivir superficiales, en uno mismo, ¿verdad? Y también en familia. La vida superficial de familia, la vida de cada uno en su esquina, la vida individualista, sin propósitos comunes. Esto es lo más importante, lo que te estoy diciendo. Lo más importante comienza en el corazón. Cuando se limpia el corazón, entonces vienen las ideas para que las cosas se hagan bien en la familia, para que el hombre se preocupe por su mujer, para que la mujer sepa preocuparse por su marido, para que ambos se preocupen por los hijos y los hijos por los padres, para que hagan equipo, para que se hagan uno, como Dios quiere que todos nos hagamos uno eventualmente. Pero si ni siquiera podemos hacernos uno en nuestra familia, ¿cómo nos vamos a poder hacer uno con los que son lejanos a nosotros, de costumbres súper diferentes? Finalmente, en una misma familia hemos tenido una educación similar, los hermanos. Hemos compartido los mismos padres en la mayoría de las ocasiones. Pero todo empieza profundamente y en esencia en el corazón. Y después, sí, yo te podría dar y te hemos dado muchas ideas. ¿Para qué? Para que se active la convivencia, no la convivencia superficial, sino ideas van a empezar a salir en tu mente, van a venir, vas a escuchar, vas a ver, vas a darte cuenta que otros lo han implementado y que para ti te va a hacer bien y va a hacer bien a tus hijos. Y yo te podría dar muchas ideas, pero lo importante es el corazón. Yo te puedo decir que deberían de mantener los rituales en la casa, por ejemplo, como la comida o las sobremesas. Eso lo deberían de mantener y de cuidar. En los días, si se puede, todos los días, y si no, el mayor número de días que puedan o los fines de semana. Comidas largas,
No porque haya muchísimo alimento, no, sino porque se pasa mucho tiempo, sino se puede, la conversación se anima con el café o con el café y las galletas y entonces no hay por qué levantarse ya de la mesa porque es ahí donde se empiezan a hablar de las cosas, es ahí donde los chavos empiezan a hablar con los padres, es ahí donde empiezan a decir cosas de manera natural y los padres escuchan de manera natural y aprenden a conocer a los hijos en los rituales como la comida o las sobremesas, o salidas interesantes, o juegos en familia, o recibir en casa gente interesante, o hermanos u otros familiares. Considerando la educación, ¿quieres ser radical? Lo que se conoce como el homeschooling, o como la educación en casa, que donde uno educa a sus hijos, donde la mujer y el hombre ven la manera, con ayuda de otras personas o sin ayuda de terceros, de ver la educación de los hijos con o sin la ayuda de escuelas a tiempo completo o a tiempo parcial. Hay muchas oportunidades, pero lo primero es la intención y la responsabilidad de la educación de los hijos. No le dejes a tus hijos a que no sabes ni qué les están enseñando. ¿Sabes lo que le están enseñando a los hijos ahora de 3, 5, 7, 10 años acerca del sexo y acerca de todas las cosas que tienen que ver con Dios y las cosas que realmente son vitales para el alma? Les están enseñando pura basura. Y a lo mejor tú no estás ni siquiera considerando todo lo que aprenden para después hacer como que una reseteada de tus hijos. A ver, ¿qué les enseñaron en la escuela? Vénganse para acá, vamos a ver. ¿Qué aprendieron hoy en la escuela en sociales? ¿Qué aprendieron en esto y en lo otro? Y entonces decir, a ver, bueno, esto es lo que te enseñan en la escuela, pero el Señor te enseña otra cosa y aprende a diferenciar cuando te habla Dios y cuando te habla la palabra de Dios y cuando te hablan las personas que no conocen a Dios. Y entonces educas a tus hijos a pesar de que estén, porque no necesitamos estar, ni nuestros hijos necesitan estar en una burbuja. Ellos pueden estar en contacto con el mundo y no pertenecer al mundo. Pueden estar en contacto con las ideologías del mundo y no aceptar las ideologías del mundo porque pueden abrazar y amar la palabra de Dios en su corazón. Ese es el propósito. De eso se trata. ¿Quieres tener propósitos de familia comunes? No sé, pues hagan cosas en donde todos participen de una o de otra manera. Hagan quesadillas, hamburguesas, véndanlas, abran su garage si tienen un garage, pongan un comal allá afuera. Tengan un proyecto de jardinería, de jugos en la mañana, cuando pasan los obreros que van a las 6, 6:30 de la mañana, a las 5:30, que van pasando y que vendría muy bien tener un jugo y un pan o no sé, algo que sea típico de tu comida. Y ahí están todos participando en un propósito común. Ayuden a una viuda, paguen la escuela a una muchacha que quiere estudiar y no ha tenido el privilegio de tener a nadie que la amó de pequeña. Agárrense a un misionero que les parezca valioso y ayúdenle a cubrir sus gastos, a comprar algo que necesita mucho él o su familia. Que otros se beneficien de tu presencia y de la presencia de tu familia. Hay muchas ideas que se pueden hacer, pero lo que primero se tiene que cambiar es el corazón. Lo primero que tiene que haber es una conversión. Es un volver el corazón hacia Dios y también el volver el corazón hacia los demás. Es la conversión. Es la idea de Juan el Bautista y de Cristo. De Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y de Cristo, viniendo a morir por todos los hombres y a ser el médico de toda una tierra enferma y enferma de muerte y enferma sin solución, enferma sin remedio, ¿sí? Y hoy en día han pasado muchos años después de que Cristo anduvo por esta tierra de forma física, porque Jesucristo sigue andando, porque Jesucristo sigue estando presente. Y hay unos que pueden experimentar la presencia de Dios en todo momento en sus vidas y la verdad es lo mejor, es lo que hemos querido invitarte. Y yo creo que, nuevamente, tomando el texto inicial, nos contamos entre los vivos y por lo tanto tenemos esperanza porque más vale más vale perro vivo que león muerto. Porque la verdad yo te abro mi corazón, yo leyendo las escrituras y viendo más o menos cómo están las cosas y cómo las cosas avanzan y al ritmo en el que avanzan, yo no creo que haya mucho remedio para el mundo ni para la sociedad. Yo no creo que las cosas vayan a mejorar.
Es un tiempo donde se ve el mundo como en los tiempos de Noé o como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra, si consideras todas las atrocidades sexuales que hoy en día se hacen y toda la sexualización de los niños y de todo absolutamente, entonces te recuerda a Sodoma y a Gomorra. Pero cuando ves a toda la gente haciendo lo que quiere sin considerar a Dios, casándose y dándose en casamiento y divirtiéndose y embriagándose como en los días de Noé, entonces yo veo mucho más factibles que como en los días de Noé o como en los días de Sodoma y Gomorra, así no va a caer un diluvio y tampoco probablemente va a caer azufre del cielo, pero yo no sé qué calamidades vayan a pasar en los próximos años en la tierra, en donde vamos a sufrir muchísima pérdida y donde vamos a derramar muchas lágrimas. Pero recuerda, aquellos que se acuerden de la ley de Jehová, para aquellos que quieran considerar los caminos de Dios y los que temen su nombre, entonces amanecerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Eso sí está en el corazón de Dios. La salvación y la restauración de tu vida personal y la salvación y restauración de tu familia está en el corazón de Dios. Y porque está en el corazón de Dios, todos los recursos de Dios para lograrlo están a tu disposición y a mi disposición. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con todo esto que has escuchado? ¿Qué vas a hacer con tu familia? Ahora que sabes cómo están las cosas y ahora que sabes que si algo bueno va a pasar, eso bueno tiene que empezar por ti directamente y exclusivamente por ti. No esperes que cambie tu esposa, no esperes que cambien tus hijos. Tú eres el que tienes que cambiar. Tú eres ese que has sido soberbio durante muchos años, el que le has dado la espalda al conocimiento y a la palabra de Dios durante quizás toda tu vida. Pero hoy tienes delante el camino de vida, así como tenemos delante el camino de muerte. Escojamos, pues, el camino de la vida. Alabado sea Dios. Padre, gracias por tus palabras que nos has dejado escritas. Gracias por tus palabras que nos hablas a nuestra conciencia y a nuestra mente y a nuestro espíritu, depositándolas en nuestro corazón. Te pedimos por todos los que han tenido acceso a estas enseñanzas, a todos los que juntos hemos leído las Escrituras en los pasajes que tú has ido marcando poco a poco, Señor. Padre, te pido por cada uno de ellos, así como te pido por mí mismo también, para que la obra que has empezado a hacer en cada uno de nosotros la termines perfecta en el día de Jesucristo. Para que la acabes, para que la lleves a cabo, para que la concluyas en cada uno de nosotros. Padre, llena nuestro corazón de temor, de reverencia y también de amor por la obra del Señor Jesucristo, de amor por el amor tan grande que hemos recibido de tu parte, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer que nuestros caminos tengan un alto el día de hoy y que nuestro corazón se vuelva a Dios, que nuestro corazón se vuelva a ti de todo corazón y con todas sus fuerzas y con toda el alma. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que esta oportunidad que nos das la podamos aprovechar hoy y ahora. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Pues amén. Que Dios te bendiga mucho. Hemos acabado este ciclo, pero no hemos acabado de entender las cosas que la Biblia quiere que entendamos. Así que, con la ayuda de Dios, nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. No deseches las palabras que has escuchado. Y por favor, todos esos textos que leemos, date tu tiempo para regresar a ellos. Porque ya verás que junto con ellos regresarán muchas de las ideas que hemos tenido. Y entonces quizás esa obra que estamos necesitando que se haga completa en ti. Eso depende de ti. Contéstale que sí al Señor. Dios te bendiga mucho y que Dios te dé todo lo que necesitas.